es educador, no es un sujeto de su propia práctica. Es alguien que está literalmente y técnicamente alienado. O sea, no decide ni por su quehacer, ni decide por lo que tiene que transmitir, por los contenidos de su quehacer. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Bueno, ¿perdón? No es autónomo, es totalmente dependiente. Y por consiguiente es un sujeto que es objeto del pensamiento de otro, es objeto de la decisión de otros. Y fíjate que hay un montón de educadores así, esperando que le diga el rector, a ver, dígame rector, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y si no hay una autoridad que le diga qué tiene que hacer, no puede hacer nada, se siente desvalido. Entonces, justamente ahí no hay ni autonomía ni autodeterminación. ¿Por qué? Porque ese modelo educativo es un modelo básicamente autoritario, donde hay una autoridad que piensa el quehacer y el pensar del educador. Hay otro modelo educativo donde el educador tiene decisión de su práctica. Él es capaz de administrar su práctica. Uno podría decir, él es gestor de su práctica, pero no piensa los contenidos de su práctica, no piensa lo que transmite, sus mensajes, no piensa el currículo. Él es un buen administrador del currículo. Es, oigan lo que va a decir, un buen administrador de tecnologías, pero nunca las pensó, ¿sí? Las usa, las administra, pero es incapaz de crear una propuesta con ellas. ¿Está? Entonces también ahí hay otro modelo educativo. El educador como administrador de un currículo. Él hace gestión, pero él no decide sobre el currículo. Deja que otros le digan, use esto, ponga esto, tenga esto. Él cumple y lo hace bien. A lo mejor hace innovaciones en cómo manejar eso, pero administra lo que le dieron. A diferencia de otro modelo educativo donde el educador es sujeto de su propia práctica. Él, a medida que va desarrollando su propuesta, por eso es que hace un proyecto de práctica, hace un proyecto de aula, ¿sí? Él va decidiendo sobre los bienes culturales que va a compartir con sus estudiantes, como también él va decidiendo sobre qué pasos dar en su práctica. Si va a ir para adelante o va a demorarse de acuerdo a esa diversidad que hay en el grupo. Ahí el centro de esa práctica educativa no está en los contenidos, no está en la lógica administrativa, está en el proceso que él viene desarrollando con sus estudiantes. La sistematización nace en este estilo de hacer educación, donde el educador es artista, es creador. ¿De qué? De un proyecto que lo puede llamar proyecto pedagógico, proyecto de aula, o no sé cómo lo llamarán ustedes en la maestría. ¿Sí? Bueno, proyecto de profundización, pero lo que quiere es profundizar un quehacer, ¿sí? Y decide sobre él, se lo plantea, se pone preguntas, se pone desafíos y con otros empieza a desarrollarlo. Ahí la sistematización tiene cabida. ¿Por qué? Porque el que hace el proyecto es sujeto de su propia práctica y se ve necesitado de reflexionar su práctica, porque es él el que
de alguna manera es el dueño de eso y del destino que eso va a tener. En los otros modelos, otros deciden por él. Otros le dicen cómo pensar y cómo hacer. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y ahí entonces la sistematización no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ese personaje no es un sujeto ni de acción ni de reflexión. Porque él, de alguna manera, cree que decide en la decisión del otro. Cree que está haciendo lo correcto porque cumple con la decisión del otro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces ahí el que piensa es otro por él. Acá la necesidad que tenemos es de afianzar ese sujeto educador que se piense en su práctica. Y ahí es donde la sistematización tiene sentido. Si hubo un personaje en la historia de la educación mundial y latinoamericana en especial que profundizó esta reflexión fue Pablo Freire. ¿Sí? Él fallece en el 97, justamente cuando iba a ir al Congreso de Cartagena que se hacía en el 97, junio del 97. Nos habíamos reunido todos los educadores populares de América Latina, educadores comunitarios. Ya habíamos hecho nuestra reunión y después venía el Congreso de IAP. Ya cuando estábamos todos reunidos nos llegó un mensaje: vea, no voy a poder ir, aunque me compraron el tiquete y todo, porque me siento muy enfermo. Y cuando empezamos el Congreso de IAP, nos comunican que el maestro Freire había fallecido. El último libro de él, por si lo encuentran en la librería, en la biblioteca, que vale la pena para todos, profes universitarios, como de bachillerato, como de primario, ahora estábamos hablando de las licenciaturas. Sería importante agarrarlo de tapa a tapa y leerlo con todos, ¿sí? Que se llama Pedagogía de la Autonomía. Vean, Pedagogía de la Autonomía, no de la gestión curricular, no, Pedagogía de la Autonomía, donde el educador de alguna manera crece como sujeto de autodeterminación y va dando una serie de consejos. Es algo así como, yo creo que es el libro hecho por él desde la sabiduría, desde lo que le había dado el ser maestro, el ser educador, el ser secretario de educación de una ciudad, de un estado como Sao Paulo, en Brasil, que puede hacer tranquilamente su población 2 Colombias o 2 Argentinas, ¿sí? Imagínense eso. Entonces, el tipo es secretario de educación y hace la gran reforma de la educación en el estado de Sao Paulo. Entonces, voy a mostrar, vamos a compartir un video que lo pueden encontrar a lo mejor en YouTube, pero de una manera fraccionado, ¿sí? Donde Freire conversa sobre este modelo de educación donde nace la sistematización. Conversa con educadores y educadoras. Las que aparecen ahí son todas rectoras y supervisoras, ¿sí? De educación de la Ciudad de México. ¿Ah? Entonces, vamos a verlo. Miren la frase con la que parte, tiene que ver con el contexto. ¿Ah? Dice: sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto, sin desconocer, oigan, acá empieza qué es el contexto, las razones históricas, económicas y sociales que la explican, la desesperanza. No entiendo la existencia y la necesaria lucha por mejorarla sin esperanza, sin el sueño. O sea, yo no puedo mejorar nada, pilas, proyecto de profundización, si no tengo en mí esa esperanza, ese sueño de que algo en mi práctica puede ser mejorado. La sistematización no sirve para nada si yo no tengo en mí
esa intención de que lo que hago no es perfecto, de lo que hago puede mejorarse, es inacabado, ¿está? Entonces vamos a escucharlo y ojalá después podamos hacer un informe entre todos de qué nos quedó, de las frases que él dice, de las enseñanzas que nos quedó, y ganar eso con lo que queremos hacer en la sistematización y con lo que ustedes quieren hacer en su proyecto. ¿Sí?